Ahí están las camillas listas, ¿sí? Y el algodón, los hisopos con alcohol, para que no se vayan si se me desmayan, se me levanten rápido, por lo que vamos a aprender hoy, ¿sí? Por lo que vamos a escuchar hoy. Y vamos a descubrir cómo Edom empieza a destruir la espiritualidad que debiera ya estar consolidada en este mundo y que por lo tanto el mundo debería de estar en una calidad de santidad sin precedentes, que eso llama al novio. Pero el mundo está cada vez peor. Las condiciones espirituales, almáticas, sociales, económicas están para llorar cada vez más, peor y peor y peor. Es más fácil transgredir, es más fácil dañar, es más fácil equivocarse alevosamente, es más fácil lastimar, es más fácil delinquir, todo es más fácil, todo se facilita hoy, mucho más que antes. Sin embargo, en cada generación el grado elevado de pecado siempre ha sido mayor, ¿sí? Y una de las cosas que el Eterno quiere que hoy aprendas, y curiosamente lo vimos la semana pasada, así, un chispazo rápido. ¿Se acuerdan que les dije, eres Israel? Y así 2, 3 dijeron amén. Sí, o sea, como que o es el calor que nos ayuda, que no ayuda a procesar rápido, ¿verdad? Pero ahorita ya no es el calor, ¿verdad? Y ahorita ya nos ayuda un poquito la temperatura. O es que hay un cortocircuito con esa idea. ¿Sí? O sea, ¿quién es Israel? Yo ya se los he dicho. O sea, ¿quién es Israel? El pueblo de Elohim. Sí. Y luego tú puedes decir con certeza, pastor, es que yo no soy judío. Ahorita vas a escuchar. Sí. Pero déjame decirte que en avanzada, tal vez no seas judío de matriz. Tal vez no seas judío de etnia. Pero si eres judío. Pero, ¿qué está diciendo, pastor? Sí, dame el voto de confianza, por favor, porque hoy te voy a revelar tu verdadera nacionalidad. En ti está que lo creas. ¿Y sabes qué? Te conviene que lo creas. Te conviene, y también te voy a explicar por qué. Y le vamos a dar un golpe a una doctrina y una creencia tan equivocada que está dentro del cristianismo y que está tan arraigada y tiene mucho peso porque tiene siglos, tiene 2000 años de peso, y que pues los pastores no quieren corregir y están aferrados con una idea tan equivocada a la luz de la Escritura. Pero esas ideas equivocadas dentro de la iglesia están porque Edom está dentro de la iglesia. ¿Y por qué creen que está Edom adentro de la iglesia? Pues por ahí viene el asunto. Es un tema histórico completamente, ni siquiera es teológico. Pero si Edom está dentro de la iglesia, es porque la iglesia es importantísima. Donde quiera que Edom pone el ojo, pone la garra. Donde quiera que Edom pone el interés, pone el cuerno. Porque sabes que a Edom, el profeta Daniel le llama el cuerno pequeño. Sí, el cuerno pequeño. ¿Y sabes quién es el cuerno pequeño? Roma. Pero es que nosotros no somos católicos, pastor. Baruch Hashem. Sí, y allá los que nos están oyendo, pero somos cristianos. Pues qué bueno que nosotros no somos cristianos. No es antagonismo, no. Denme el voto de confianza, porque les voy a dar palabra que los lleva a pensar. Les voy a dar palabra que activa el pensamiento y la neurona e inquieta el corazón.
pero es una palabra fidedigna. Tu espíritu lo va a reconocer así. ¿Estamos? Ok, vamos a ver. ¿Qué nacionalidad tienen ustedes? En la carne. Mexicana. Mexicanos al grito de guerra. No estamos en guerra, hay que cambiar eso. ¿Sí? Mexicanos, orgullosamente mexicanos, tierra mexicana, tierra de hombres y mujeres trabajadoras que han forjado el presente y el futuro de México. Dar un aplauso a esta patria. Mi bandera mexicana, ¿cómo va esa canción? Mi bandera mexicana. Bueno, es bueno el patriotismo, es muy bonito el patriotismo, el lábaro patrio, los símbolos patrios, todo eso es muy bonito. Y en las escuelas, los maestros se esforzaban en enseñarnos el patriotismo. Nos decían, tráiganse una cartulina con las estampitas de los símbolos patrios. ¿Se acuerdan de los símbolos patrios? A ver, ¿cuáles son, mentirosos? La bandera, el escudo, el himno, ¿qué más? ¿No hay otro? Miren, les digo, ¿hay otro? Bueno, a mí me enseñaron mis maestros que uno de los símbolos patrios era la campana que tocó Hidalgo cuando convocó a la independencia. Pónganse a estudiar porque hasta en historia están reprobados. Sí. ¿Ya ven por qué hay malinchismo? Porque no hay buenas raíces en la patria, pues. Entonces hay que estudiar. Entonces, no, hay más símbolos patrios. ¿Sí? Y hay un juramento por ahí bien bonito. ¿Se acuerdan cómo dice? Bandera de México. Amén. Amén. Por eso las mujeres eran las de 10, ¿es acaso son de 8? Y hay una frase en el himno mexicano que dice, un soldado en cada hijo te dio. Sin embargo, el himno mexicano menciona la palabra Dios. ¿Sí te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué frase? ¿Qué frase es? ¿No te acuerdas? Con el dedo de Dios se escribió. Oigan, por favor. Con el dedo de Dios se escribió. ¿Y qué se escribió con el dedo de Dios? ¿Y quiénes escribieron el himno? ¿Bocanegra? ¿Y qué crees? ¿Y de qué origen crees que eran ellos? Judíos. En ti serán bendecidas todas las naciones. Entonces hemos andado donde quiera, pues. Y hemos aportado muchas cosas a todo el mundo. ¿Sabías eso? Ponte a estudiar historia, porque ahí está. Historia. No es teología, es historia. Pero ya estamos aprendiendo, ¿verdad? Bueno, todo eso contribuye a tener una identidad nacional, una identidad mexicana. Cada nación tiene la suya y cada nación tiene sus propios elementos que desarrollan su identidad. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros en la carne, el nacimiento, somos mexicas, somos mexicanos. Baruch Hashem. Hay mexicanos que tienen doble nacionalidad, ¿sí? La más común, México, Estados Unidos. Qué bonito. Y qué padre, pues imagínense la flexibilidad que hay. Al sur de la República hay mexicano o, ¿cómo se llaman? Guatemaltecos. Sí. Hay mexicano hondureños. Hay mexicanos salvadoreños. Y así, sucesivamente. Entonces, tienen una identidad doble. Están más enriquecidos porque conocen un mundo, una diversidad de culturas y de costumbres, ¿verdad? Bien, sin embargo, dentro de la identidad debemos de reflexionar en dos cosas. Número uno, como está el mundo hoy, si ustedes se fijan,
Vamos a irnos a una fecha, 1980. Algunos de aquí aún no nacían, otros estábamos pollitos, la mayoría estábamos polluelos, ¿sí? Apenas emplumando, piquito rosa. Pues bueno, el patriotismo era muy fuerte, ¿sí? Al día de hoy los jóvenes no se saben el himno nacional, ni ustedes se lo saben, ¿sí? Al día de hoy los jóvenes no se saben el juramento a la patria. Ya el himno nacional ya no se canta en algunas escuelas, ya no se canta en las universidades, no se canta en las prepas, en las secundarias creo que una vez al mes, y en las primarias se supone que cada lunes, tengo entendido, maestros, ¿estoy bien? Todos los lunes a las 8 de la mañana empieza los honores, ¿sí? Pero al día de hoy ya no es tan férreo eso. Ahora las escuelas han mezclado el Día de Muertos, por ejemplo, con Halloween, ¿sí? Y cada vez más rasgos culturales de otras naciones han llegado al país, de tal manera que han hecho mutar la cultura mexicana poco a poco, tanto en la forma de vestir, como en la forma de hablar, como en la forma de conducirse. Váyanse a la frontera y vean cómo se conduce la gente de frontera, ¿sí? Y la gente de frontera de este lado de México, su cultura es muy distinta al interior de la República. Pero también la gente de frontera del lado de Estados Unidos, la cultura es bien diferente hacia el interior de Estados Unidos, pero también hacia la de México. Incluso el idioma, el argot cambia radicalmente. Entonces, lo que quiero decirles es que uno de los aspectos de la cultura de un país, ahora con el tema de la globalización, los medios de información, donde todo es más rápido, la influencia de otras culturas es cada vez mayor, afectando los cimientos de la cultura mexicana y haciéndola cambiar radicalmente. Entonces, lo que hoy conocemos como la identidad mexicana no es la misma de hace 20 años, hace 30 años, no es lo mismo. El tipo de mexicanos que están emergiendo hoy en las escuelas es muy distinto a nosotros. ¿Sí me entienden? Ahora, hay otro aspecto acerca de la nacionalidad. Primero, que cambia con el tiempo la identidad nacional, ¿sí? Número 2, quiero preguntarte, al día de hoy, ¿conoces los beneficios de ser mexicano? Es una buena pregunta, ¿no? O sea, ¿qué beneficios tiene ser mexicano? Ya si somos juiciosos, pues dices, bueno, pues tengo derechos y obligaciones. Bueno, esa es la mejor respuesta, pero ¿realmente conoces tú y tienes a la mano, ser mexicano tiene estos beneficios? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, pues va de la mano de la identidad que debemos de tener. Si no tenemos claro qué beneficios tenemos como mexicanos, hay un problema. ¿Cómo vas a gozar de esos beneficios? Pues no los vas a gozar. Hay unos que son inherentes y andan ahí y los gozas, como la libertad de tránsito. Sin embargo, te ponen una caseta y tienes que pagar, y si no pagas, lo pasas. Eso es ilegal. Pero si la gente conociera los beneficios de ser mexicano en territorio mexicano, las casetas no existieran. Pero las casetas existen porque la ignorancia prevalece. ¿Te das cuenta? Y ahí vamos todos a dar el billetito para pasar la caseta, cuando ellos están privando de libre tránsito sobre mi territorio. ¿Cómo es posible eso? Incongruencias. ¿A qué se debe? Porque no conozco las garantías ni mis derechos como mexicano. ¿Y a quién le conviene eso? Pues a cierto grupo o a ciertos grupos. ¿Estamos de acuerdo? Y así es en lo social. En lo político ni se diga, entre más ignorante la gente mejor. Más a todo dar, más manipulables, más controlables, más manejables. ¿Y en lo religioso? ¿Será conveniente que la gente sea ignorante y no conozca los beneficios
del tema espiritual? Pues yo creo que sí, porque hay gente que está haciendo mercadería de vuestras almas, los que nos están oyendo. Hay congregaciones, que lo digo indignadamente, que se convierten en rastrillos y en máquinas rasuradoras de dinero. Les pasan la báscula, que qué bárbaros. Y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque por eso es conveniente mantener a la gente ignorante. Es importante y somos llamados a conocer las leyes que garantizan el Estado de Derecho en México. Porque si las violamos, podemos tener problemas. De hecho, sí tenemos problemas, ¿sí? Hay sanciones de tipo administrativas y hay sanciones de carácter corpórea o penal, que te meten a la cárcel. Y en otros casos, pues hay sanciones de carácter social donde los ponen a hacer trabajo social para que se les quite, ¿sí? Entonces, sin embargo, el desconocer la ley en México no te exime de cumplirla. O sea que o la cumples o la cumples. Y no puedes estar ante el juez diciendo, es que yo no sabía. Pues lo siento, papá, pero te vas a la cárcel si es un delito mayor. O sea, ahí no cuenta el yo no sé. Pero si conocemos las leyes, puedo entender los beneficios que puedo obtener de ella, pero también las obligaciones a las cuales estoy yo llamado por la madre patria en este país. ¿Sí? Entonces, dices tú, bueno, pues yo pago mis impuestos, tengo libertad de libre tránsito, entre comillas, porque hay fallos. Las casetas son fallos que entorpecen tu libertad de transitar libremente. ¿Sí? Fallos en la economía, personas que quieren trabajar y no pueden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay limitaciones. Hay paradigmas que establecen en el mercado laboral que una persona después de 50 años no es recomendable contratarla, aunque tenga toda una experiencia y una agudeza mucho mayor que cualquier egresado. Ah, no, ¿por qué? Porque quieren pagar menos y formar a los jóvenes. Entonces no conviene. Entonces, ese tipo de paradigmas, ese tipo de conductas y situaciones hacen que el sistema se vuelva corrupto. Lo que quiero decirte es que la identidad de cualquier país lleva a la persona a sufrir. Por ejemplo, una ley pro aborto. ¿Cuánto sufrimiento no se generaría en un país o no se está generando al día de hoy por una ley de ese tipo? En pro de la libertad de elegir. Pero hay sufrimiento. Entonces hablamos de que todo eso que forma parte de nuestros derechos, de nuestras obligaciones y de nuestra identidad como mexicanos, porque tiempo atrás era impensable que alguien pensara en abortar, no más porque salió embarazada. Era impensable, era mejor mandar a la muchacha fuera de la ciudad que decirle abortas. Ahora no, ahora se aborta como comer. Es una cosa horrible. Bueno, ese tipo de situaciones ya se está incorporando a la idiosincrasia, a la cultura y desde luego a la identidad de cualquier país. Fallos. Y que esos fallos nos llevan a nosotros a estar mal, a sufrir, pero también a estar mal delante del Creador. Pero hoy yo te traigo otra identidad. Yo te traigo una identidad que tiene que interactuar simultáneamente con la identidad de la carne, desplazándola. Desplazándola no de que renuncies a tu acta de nacimiento y a tu nacionalidad, sino a la idiosincrasia, a la cultura, a las creencias y a todo lo que forma parte de esa identidad caída, como mexicano, norteamericano, chileno, argentino, colombiano. Hay que sacarlo fuera. Y viene una identidad
cuya nacionalidad es distinta a la que tenemos, pero que impacta abiertamente en nosotros. Mira, no sé si viste la enseñanza que le di a los niños, ahí la publicamos, y a los niños les enseñamos la Mishnah, sí que es parte de la Torah oral, y les enseñamos la Mishnah oral, la Mishnah número 12, y la Mishnah número 12 dice así, mira, pon atención: los discípulos de Aarón, sí sabes quién es Aarón, ¿verdad? Hermano de Moshe, el sacerdote. Los discípulos de Aarón deben de ser amantes de la paz, buscadores de la paz, amantes de la paz, buscadores de la paz y amar al prójimo. ¿Cómo ven? Ya expliqué el tema del shalom y ya expliqué el tema de qué es amar al prójimo. Y llegamos a la conclusión, acorde a la Torah, que amar al prójimo, escucha bien, ahora sí vas a entender las palabras del maestro Yeshua. Amar al prójimo es enseñarle a vivir como Dios quiere, no apapacharlo y apapachar sus cosas malas. ¿Sí? No. Es enseñarle a vivir como el Eterno quiere. Esa es la definición de amor que está en la Torah. Ahora, ¿cómo será? Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si tú te amas, vives como Dios quiere. Y si amas al prójimo, entonces le enseñas a vivir como tú, porque tú estás viviendo como Dios quiere. Eso es el amor que la Torah enseña al prójimo y a ti mismo. Ahora, ¿qué dijo Mashiach? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Él? Pues enseñándonos la obediencia, dando su vida para que tuviéramos vida. Y cuando nos dice, ámense los unos a los otros, enséñense, así como yo les enseñé. Entonces, si vemos lo que el Salvador habló desde la Torah, no nos vamos a equivocar en interpretar lo que Él dijo. O sea, no se presta a hacer que el Mashiach hable lo que a mí se me da la gana. No se puede, pues es imposible. Si lo vemos a la luz de la Torah. En cambio, si no conozco la Torah, soy irresponsable, pues el Espíritu Santo me reveló en esta palabra que tenía que ser así. No, perdón, pero el Espíritu Santo nunca va en contra de la Torah. Bueno, a ver, amar la paz, buscar la paz y amar al prójimo son los 3 rasgos de mi identidad espiritual. Eso es lo característico de un miembro de la casa de Israel. ¿Cómo es? ¿Cómo se le llama a Mashiach? El profeta, ¿cómo le llamó? Príncipe de paz. ¿Y qué enseñó él? Amar a Hashem y amar al prójimo a través de él. Entonces, ya estamos dibujando la nacionalidad, ¿verdad? Ya estamos dibujando la identidad. Bueno, como puedes darte cuenta, es imposible separar, escúchame bien, la historia de la espiritualidad del pueblo de Israel. Es imposible. Porque lo que está escrito en la Torah es historia. Y si quieres hablar de historia de un pueblo mítico, pues tienes que entrar a la Torah forzosamente. Y si estudias un libro de historia en una universidad de historia del pueblo judío, te vas a encontrar con la Torah a toda costa. Entonces está muy ligado. De hecho, es unidad, la espiritualidad y la nacionalidad de Israel es una. No se puede separar. ¿Sí? Sin embargo, la nacionalidad mexicana al día de hoy se está separando. ¿Por qué? Porque la nacionalidad mexicana propone una cosa, pero la identidad mexicana tiene ya ahorita tantos matices que es difícil. Y sí puedes separar la historia de México de la espiritualidad. De hecho, Benito Juárez dijo,
A ver, el clero es una cosa y el Estado es otra. Y la educación será laica. Y se separa la iglesia del Estado. Ahí está, ahí lo tienes. Pero en el caso de Israel, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque está integrada en la esencia de la nacionalidad. Pues bien, quiero adelantarme. ¿Cuál es la nacionalidad de Yeshua? Israelita. ¿Sí? Judío de nacimiento. Israelí. Judío. ¿Dónde nació? Bethlehem. En la casa del pan. Así se llama la ciudad. Sí, en Belém, en español. Bethlehem, en hebreo. Casa del pan. Él es el pan. Yo soy el pan, dice. Yo soy el pan de vida. O sea, todo está relacionado. Nada es al azar. Entonces dice él, decimos, él es judío. Su identidad es judía. Entonces, al día de hoy conocemos un Jesús que está totalmente desvinculado de su identidad y de su nacionalidad. Y cuando tú dices que Jesús, para nosotros su nombre original es Yeshua, es judío, en el cristianismo empiezan a enojarse y se enojan y les da rabia y se molestan porque dices que Yeshua fue judío. ¿Por qué? Porque eso forzosamente lleva a la espiritualidad del pueblo de Israel, la cual es distinta al cristianismo. Ya estamos entrando a Honduras, pero no a Tegucigalpa. ¿Sí? Entonces, a ver, hay un Cristo y hay un Machía. Hay un Cristo con sede en el Vaticano y hay un Machía con sede en Jerusalén. Tenemos un problema aquí. Hay un Machía judío y un Cristo que quién sabe cuál sea su nacionalidad. Lo desnacionalizaron y lo deidificaron. Pongan atención porque me voy a ir despacito. Les dije que se iban a empezar a... Bueno, ¿de dónde salió esa diferencia? Porque no la inventamos nosotros. Yo la voy a describir. ¿A alguien se le ocurrió? ¿A alguien? Mira lo que nos advierte el rabino Shaulo acerca de estas diferencias que yo te estoy diciendo. Pon atención. Hechos 20, 28 al 30. Mira lo que dice. Conclusión. Por tanto, miren por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu de Elohim os ha puesto por obispos. ¿A quién le habla? A las autoridades de la iglesia. ¿Ok? Te lo vuelvo a leer. Por tanto, miren por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu de Elohim os ha puesto por obispos. ¿Ok? Coma. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quiénes somos? De Él. ¿Pero qué está diciendo el Rab Shaulo? Miren por ustedes, vean por las ovejas, porque es la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su sacrificio. Es decir, las ovejas no son de los obispos. Las ovejas no son del pastor, del que tienen ustedes enfrente. Ustedes no son de uno. Ustedes no me pertenecen. Son de Machía, pero Machía los mandó aquí a abrevar, a alimentarse, y a mí me va a pedir cuentas por ustedes. Por cada cosa que yo les doy de comer, Él a mí me va a pedir cuentas. Entonces, bueno, 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿A quién le está hablando? A los líderes. En medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿Sobre quién van? Sobre el rebaño.
y de vosotros mismos. Es decir, va a venir gente a la iglesia, pero también de la iglesia misma, de vosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Cosas perversas, ¿qué son? Cosas malas, cosas equivocadas. ¿Pero cómo? ¿Cosas malas y perversas dentro de la iglesia? Sí. Y ahorita te voy a dar unos ejemplos. Mira, el rabino Shaulo nos estaba advirtiendo, miren, pónganse abusados, porque van a venir personas fuera de la iglesia sobre las ovejas y no tendrán piedad de ellas. Pero también dentro de ustedes van a salir hombres que son lobos rapaces, que van a ir sobre las ovejas también. Y dirán cosas perversas. Y enseñarán cosas perversas. Tengan cuidado. Bueno, el rabino Shaulo ya se fue. ¿Y qué tenemos hoy? Una iglesia moderna que no tiene nada que ver con Israel, que no tiene nada que ver con la Torá, que no tiene nada que ver con Jerusalén. Que no tiene nada que ver con los mandamientos, que no tiene nada que ver con los profetas, pero sí con los diezmos. Dale un aplauso al Creador. Así como Ribca, mamá de Jacob y de Esaú, de ella salieron dos pueblos. De ella emanó, de su vientre salió el linaje de Yeshua, pero también el linaje de Edom. Y así como Edom estaba dentro del vientre de Israel, así hay hombres disolutos y malvados que salen también de la iglesia del Mashiach. ¿Ves el paralelismo? Bueno, hay un ataque muy severo contra Israel. Siempre lo ha habido. Desde que Israel es nación, ha sido atacada, amenazada por ser borrada de la faz de la tierra. Pero no solamente Israel, sino también la iglesia y todo lo que representa al Mashiach judío, todo lo que representa la Torá, da rasquera. ¿Se han preguntado por qué han perseguido a los judíos a lo largo de la historia? Eso está tremendo. Bueno, yo quiero decirte algo. Toda persona que cree en Yeshua, y sí, vamos a dar el beneficio, toda persona que cree en Jesús, aunque se revuelque Edom, es injertado en Israel y es traído a Israel. ¿Por qué? Porque hay razones espirituales de fondo. ¿Cuántos dioses hay? ¿O no? ¿Cuántas Torah hay? ¿O no? ¿Cuántos espíritus de Elohim hay? ¿O no? ¿Cuántos salvadores hay? ¿Cuántos sacrificios hay? ¿Cuántos nombres hay? ¿Cuántos unos hay? ¿Cuántas iglesias del Mashiach hay? ¿Cuántos pueblos hay? Uno. Entonces, ¿por qué hay un pueblo judío y por qué hay un pueblo cristiano? ¿Cuántas Torahs hay? ¿Cuántas versiones de la Biblia hay? ¿Cuántas denominaciones cristianas hay? Ojo, tenemos un problema de división. Tiene que haber un solo pueblo por esta razón. Salmo 86:9. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. ¿Todas las naciones?
unidas en un solo Dios. Pero ¿a quién le conviene que eso no ocurra? A Edom. Mira, Zacarías 8:22. Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas. Vendrán. ¿A dónde? A Israel. A buscar al Señor de los ejércitos a Jerusalén. Y a implorar el favor de Elohim. Eso va a ocurrir, no ha ocurrido. Va a ocurrir. Isaías 2:3. Esto está genial. Ojo. Porque estos tiempos ya están pasando, ya están ocurriendo. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor. ¿Qué monte es ese? El Sinai. ¿Qué ocurrió ahí? La entrega de la Torah. ¿A quién se la dieron? A Israel. Oye, pero está hablando de que vendrán muchos pueblos. A ver, ¿cómo está eso? Van a venir muchos pueblos. Israel ya estuvo ahí. Faltan las demás naciones por llegar. Eso quiere decir que van a correr la misma suerte que Israel. Pero ojo, venid, subamos al monte de Elohim, a la casa del Dios de Jacob. Fíjate lo que está diciendo. Para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. ¿Qué es eso? Torah. ¿Dijo evangelios? ¿Dijo buenas nuevas? Porque de Sión saldrá la Torah y de Jerusalén la palabra de Elohim. O sea que los mexicanos, los chinos, los japoneses, los iraníes, los salvadoreños, allá vamos a estar, allá van a estar un día. ¿Te das cuenta la ventaja que llevamos sobre ellos? ¿Te das cuenta la ventaja que lleva Israel sobre ellos? ¿Estás entendiendo el cortocircuito que hay hoy? ¿A dónde vamos a ir? A Sión. ¿A dónde? Al monte de Elohim. ¿Dónde queda? En Jerusalén. Porque en Jerusalén saldrá la Torah y de Jerusalén la palabra del Señor. ¡Qué barbaridad! Todo el mundo conocerá la Torah. Y sabes una cosa, al día de hoy ya casi todo el mundo la ha conocido sin estar allá. ¿Pero cómo? Sí. Si has escuchado y has creído lo que Mashiach habló, eso es Torah. Aunque no les guste a los pastores cristianos, lo que habló Mashiach, habló Torah. Él no habló otra cosa que estuviera fuera de la Torah. Entonces, ¿quién se inventó eso? ¿De que la Torah ya no es? Bueno, ahí te va. Deuteronomio 7:7. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido. ¿De quién está hablando? De Israel. ¿Sí? Para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Prominencia. Presencia. Dominio. Privilegio. Exaltación. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Yahweh y os ha escogido, pues vosotros erais los más pequeños de todos los pueblos, los más indefensos, los más débiles, el pueblo más débil, el pueblo más que ni tierra teníamos, pues. No teníamos tierra donde asentarnos. No había un lugar donde fincar una nación. Pero el Eterno dijo, a ustedes los he escogido porque eran los más chiquitines, porque andaban errantes, porque no tenían una nación, porque no tenían tierra. Por eso los escogí.
Pues imagínate ante el imperio romano, ante el imperio egipcio, ante el imperio medo-persa, ante Babilonia, pues Israel no es nada. Pero al Eterno le complació escogernos, pueblo pequeño y chiquito. Mira, el Eterno le dice a Israel, a su pueblo, escogido y especial, ya identificado como nación saliendo de Egipto, le dice, mira, Israel, te voy a sacar de una tierra de esclavitud, pero te voy a llevar a una tierra, y esa tierra, ahí va a ser tu nación, ahí va a ser tu patria, y yo voy a ser tu rey. ¿Le entras? Sí, sí le entro. Bueno, cuando vayas a ese lugar, Deuteronomio 18:19, cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Por eso yo te enseño aquí, no andes poniendo el arbolito de la Navidad, no por religiosidad, no, tú lo vas a poner si quieres, ¿sí? Y vas a celebrar la Pascua si quieres, y vas a poner foquitos si quieres, es un asunto tuyo. Pero el Eterno nos dice, mira, no hagas conforme a las otras naciones, conforme a México, pues también entra en la jugada. México tiene el Día de Muertos, el Día de los Santos Niños, el Día de los Inocentes, el Día de San Valentín, la Navidad, ¿qué más? El Día de la Mamá, el Día del Papá. ¿Mande? El Día de los Muertos, el Día de los Santos Reyes, que es una cultura ajena a la que el Eterno le dio a su pueblo. Estamos hablando de Israel. Entonces, yo, Israel, pues no tengo un arbolito de Navidad en la casa, no pongo foquitos allá afuera de la casa, no como cochinita pibil, no como tamalitos de puerco, no como el asado de puerco, no celebro la Pascua, no compro los huevitos estos y los escondo, no celebro la Navidad, ni los Santos Reyes, ni el Día de la Candelaria, ni San Judas Tadeo, ni nada de eso. La rosca, sí, nada de eso. ¿Por qué? Porque es una cultura ajena. Y la cultura ajena, dice el Eterno en su Torah, que para él es abominación, no lo quiere. Levíticos 20:23. Además, no andéis en las costumbres, no andéis en las costumbres de la nación que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y yo los aborrecí. ¿Qué costumbres tienes mexicanas o americanas? O druidas, que Halloween es druida, que no debes de tener, porque no es compatible con la cultura del cielo revelada a Moshe. Jeremías 10:2. Así dice el Señor: el camino de las naciones, el camino de México, no aprenderás. El camino, ¿pero a quién le está hablando? A Israel. Todavía no llegó contigo. El camino de las naciones no aprenderás. Y aquí hago un paréntesis. Hay una denominación cristiana en el mundo muy fuerte, muy numerosa, que atestiguan a Jehová. ¿Ya? Es admirable, no quiere decir que yo esté de acuerdo. Es admirable que no los haces que hagan honores a la bandera. No, se mete en problemas el dire de la escuela si obliga a un chamaquito de esos a hacer honores. Se mete en problemas, hasta la cárcel puede ir a dar. Es admirable, y que no está bien, pues que el pariente necesita transfusión de sangre.
Y va el médico y le dice, necesito usted que me autorice, no, que se muera si es voluntad del Eterno y si no va a sobrevivir. ¿Y saben qué? Se les muere. Pero tienen muy claro su identidad. No estoy de acuerdo. Y es antitoral. Pero si así fuéramos nosotros, a su mecha, estuviéramos llenos aquí de millonarios. ¿Por qué? Porque somos confiables. ¿Cómo ven? Bueno, así dice el Señor: el camino de las naciones no aprendáis. No aprendan eso. Para aprender algo, ¿qué hay que hacer? Exponerse, estar de curioso, estar de mirón, estar involucrado en eso. Es así como se aprende. Entonces, ¿qué dice el Eterno? No andes en eso, no te asomes en eso, no te intereses en eso, no te juntes con esos, ¿sí? Ni de las señales de los cielos se aterrorice mi pueblo, aunque las naciones le tengan terror. ¿Ya nos estamos cortando? Todavía no. Como puedes darte cuenta, el Eterno quiere que su pueblo no se mezcle y no sea asimilado por las culturas de otras naciones. Y dice, si a ellos les va mal, a ti no, porque tú no has aprendido a ser como ellos, porque tú no te asimilaste en la cultura de ellos, porque levantaste un muro y te comportaste como yo quise que te portaras. Por eso las señales terroríficas que vengan a los cielos contra ellos, tú no tengas miedo, porque no va a ser para ti. Entonces eso quiere decir que hay protección. Eso quiere decir que tenemos que distinguirnos de entre las demás naciones. No debemos de tener el mismo comportamiento que la gente de afuera en cualquier aspecto de nuestra vida. ¿Y saben qué? Caemos gordos, caemos mal porque nos diferenciamos. ¿Cómo ven? Pues bien, Israel tenía una manera especial de que otras personas, no siendo étnicas, llegaran a Israel. El caso más famoso y más común es el caso de Yitro. Yitro, midianita, suegro de Moshe, pues le presentó a Sífora, su hija, se casaron, ella se convirtió, y cuando salieron de Israel, dijo Yitro, a la torre, el Dios de Moshe es mayor, ese hombre tiene poder, y es alto sacerdote. No, pues yo estoy con los ganadores. Y va con Moshe y le dice, oye, quiero ser de tu pueblo. Entonces lo manda a circuncidar, lo anexa al pacto, y ahora sí, forma parte del pueblo de Israel. Y así ha sido hasta el día de hoy para toda aquella persona que desea ser parte del pueblo étnico de Israel. Para hacerlo, necesita circuncidarse en el caso de los hombres. Y es así como es aceptado y es bienvenido al Israel étnico, pero también espiritual, porque tiene que ver con la espiritualidad. Hasta ahí pareciera ser que no tiene nada que ver contigo. Sin embargo, para un pueblo tan especial también hay privilegios. Escucha, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Elohim, nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen, ojo, a nosotros. ¿Todo el mundo? ¿A las naciones? ¿A quién? A Israel. Las cosas reveladas que están en lo oculto, que pertenecen a Yahweh, son de nosotros y de nuestros hijos para siempre. Por ahí andan los enanos, por ahí andan. A fin de que guardemos todas las palabras de esta Torah. Oigan, esto es seductor. Pues ahí te va el bombazo. ¿Listos? ¿Listos? Nomás para que veas que no estás dioquis aquí y no estás oyendo parafernalia, ni rollos, ni choro, ni demagogia. Mira, el cristiano evangélico
es paulino, malentendido. Y el católico es mariano. ¿Ok? Hay que hacer la decantación y es necesario hacerla. Pero eso no era lo que quería Paulo. El Rab Shaulo no quería que la gente lo malentendiera, ni lo malinterpretara, ni sus enseñanzas las tradujeran intencionalmente mal para tener un pueblo ignorante. ¿Listo el bombazo? Ahí va, porque voy a jalar la palanca. Pon atención. A ver, pongan atención. Naciones, pongan atención. Pastores que se chutan las prédicas, pongan atención. A ver si lo dicen de veras y completo. Ahí les va. Ahí les va. ¿Listos? Espérame. Sí, es carreta. Ahí les va. Por tanto, conclusión. Incluí el contexto para que no digan, es que lo sacó de contexto el versículo. No. Completito. Por tanto, conclusión. Acuérdense. Ahora sí, aquí entran ustedes. Aquí entran ustedes, no étnicos. ¿Ok? En otro tiempo, vosotros, es el rabino Shaulo, los gentiles, en cuanto a la carne, es decir, su nacionalidad propia en cuanto a la carne, mexicanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, cubanos, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha en la carne. Es decir, las otras naciones eran llamados incircuncisos, ¿por quién? Por la llamada circuncisión. ¿Quién es eso? ¿Qué es eso? No es Israel, ¿eh? ¿Quién ordena circuncidarse? La Torá. Al 8º día el niño se circuncidará. ¿Estamos? Bueno, ustedes por la Torá eran llamados incircuncisos. Bomba. En aquel tiempo, ¿qué tiempo? Cuando eran llamados incircuncisos. ¿Me están siguiendo? En aquel tiempo estaban sin el Machía. Aquí está. Alejados de la ciudadanía de Roma, Alemania, o digo Lutero. ¿De quién? Israel. Y si ahora estás en el Mashiach, ¿a dónde fuiste acercado? Eso es lo que enseñó el Rab Shaulo. ¿Por qué no lo enseñan los evangélicos? A ver, mastiquen, traguen saliva. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero ahora que estás en el Mashiach, ¿sigues alejado de la ciudadanía de Israel? ¿Qué hace el Mashiach? Te acerca a Israel. Dale un aplauso. ¿Qué hace la sede de la Iglesia Popular en el Vaticano, pues? No sé. ¿Debiera de estar en Jerusalén? Según lo que dice el rabino Shaulo, el que tiene al Mashiach es acercado a Israel. Así es. Y ajenos, ojo, esto está genial. Ajenos a los pactos. ¿Dijo al pacto? ¿Y por qué los evangélicos dicen que nomás un pacto? Ajenos a los pactos. ¿Cuántos pactos hay? Vigentes y eternos. ¿Cuáles son esos? Eso.
La Torá y la sangre. La Torá es eterna y la sangre es eterna. ¡A la torre! Sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. ¿A dónde te acerca Mashiach? ¿Y a qué te acerca Israel? A los pactos. ¿Y la iglesia moderna qué dice? Ave María, llena eres de gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, Cristo vive en mi corazón, Cristo salva y Cristo me perdona. ¿De qué sirve el derramamiento de la sangre si no hay arrepentimiento? ¿Y sabes por qué no hay arrepentimiento? Porque no hay temor de Dios. ¿Y sabes por qué no hay temor de Dios? Porque no hay vergüenza. ¿Y sabes por qué no hay vergüenza? Porque no hay temor de Dios. Referencia circular. ¿Y sabes por qué? Porque no conocen la voluntad de Elohim. ¿Sabes por qué? Porque no les enseñan la Torah. Pura gracia y mal enseñada. ¿Ya ves cómo hay hombres que se han levantado del medio y hombres lobos rapaces que han venido de fuera a decir cosas perversas y a enseñar otras cosas que el rabino Shaulo no enseñó, ni Mashiach enseñó, ni los profetas enseñaron, ni los patriarcas enseñaron? ¿De dónde salió eso? Entonces, Mashiach te acerca a Israel y gracias a él estás adherido a los pactos de la promesa, tienes esperanza y vives. Dale un aplauso al Creador. Y ahí va otro bombazo. Sí, es verdad, fue Edom el que hizo esto, con todo su ejército de monjes que trabajaron la doctrina, hicieron interpolaciones. Pónganse a estudiar lo que es la palabra interpolación. Tergiversaron, metieron otras doctrinas, destruyeron las doctrinas originales, hicieron una mazamorra y se inventaron la iglesia apostólica y romana. Y durante siglos se politizó. Llegaron al poder, dominaron a los reyes del mundo y resulta que se empezó a debilitar. ¿Y a dónde se fue la sede? Pues tuvo varias sedes durante la época medieval, pero eventualmente terminó en Roma, en el Vaticano. ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde vienen los romanos? De Edom. ¿Y Edom quién es? Esab. ¿Y Esab quién es? El hermano de Jacob. La estirpe enemiga del pueblo de Israel. Es historia lo que te estoy diciendo, no es teología, es historia constatable, con fechas, datos y protagonistas. Tú lo puedes investigar sin mayor problema. Pero te estoy diciendo las graves consecuencias de lo que hicieron estas personas al día de hoy, de decirle a la gente que no son Israel, sino que son la iglesia ahora. Y que Israel fue destituido, ahora la iglesia toma su lugar. Así lo dicen y así lo enseñan. Por eso no tienen nada que ver con Israel. Y ahí te va el otro bombazo. ¿Listos? Hubo un monje que aparentó estar en desacuerdo con la iglesia romana, es decir, con Edom. Él fue un alemán do nacimiento llamado Martín Lutero, el padre de la Reforma y el papá del protestantismo y el papá de la iglesia cristiana evangélica. Bueno, ¿a dónde los metió él?
Porque de perdida Edom los metió a Roma. De perdida ahí tienen una nacionalidad espuria, pero la tienen. ¿Y Lutero a dónde los metió? ¿A Jerusalén? ¿A Israel? ¿A Roma? ¿A dónde? A ningún lado. No hay nacionalidad. Entonces el Cristo de Lutero, ¿a dónde acerca a los hermanos separados, a los protestantes, a los evangélicos? ¿A dónde los acerca? ¿Quién sabe? Dale un aplauso al Creador. En el momento en que la iglesia nace, dice, Israel es desplazado por la iglesia. Israel rechazó al Mashiach, a Cristo. Nosotros lo aceptamos, entonces ahora nosotros somos la iglesia. Eso es lo que se llama, y está vigente el día de hoy, como la doctrina del reemplazo. Tiene varios nombres muy pomposos, pero es muy simple. Teoría del reemplazo, que ha afectado seriamente la idea de una nacionalidad como creyente el Mashiach, y severamente. Mira, los precursores de esta locura, el primero de ellos se llamó Marción, pertenecía a la Iglesia Católica, nació en el año 280 y muere en el 371. El pensamiento de Marción, que curiosamente fue expulsado de la Iglesia porque era muy radical, él pensaba así, escucha: el Dios del amor revelado por Jesucristo es muy diferente del Dios de la ley revelado por el Antiguo Testamento. El cristianismo no es el cumplimiento del judaísmo, sino su reemplazo. Lo que él opina, lo que él escribió acerca de la Torah y los profetas, escucha: en vez de la ley y los profetas, propongo el Evangelio y los apóstoles. Para lograrlo, hemos escogido los Evangelios de Lucas, el cual lo hemos editado radicalmente, y las 10 cartas principales de Pablo. Canon que proponemos para acelerar los esfuerzos de la iglesia y establecer el propio canon de las Escrituras. Cité tal cual. Y hay otras fichitas: Hipólito de Roma, Orígenes, Justino Mártir, y no puede faltar Martín Lutero. Escucha, Hipólito: los judíos han sido oscurecidos a los ojos de tu alma, de su alma, con una oscuridad total y definitiva. Ellos son padres y fundadores de la filosofía cristiana. ¿Ok? A ver, la otra fichita, Orígenes: los judíos nunca serán devueltos a su antigua condición. Justino Mártir: porque el verdadero Israel espiritual somos nosotros los cristianos, quienes hemos sido guiados a Dios a través de Cristo crucificado. Yo pensé que Cristo ya no estaba crucificado. ¿Cómo ven? Ese es el pensamiento que está detrás de lo que les he explicado. A ver, Lutero, la fichita mayor: los judíos, ciertamente rechazados por Dios, no son más su pueblo, y tampoco es Él ya más su Dios. Lutero tiene una obra, un libro que escribió que se llama Sobre los judíos y sus mentiras, Von den Juden und ihren Lügen, en alemán. Y escribe lo siguiente: los judíos, y por ley, deben ser considerados inmundicia. ¿Nadie le recordó que Yeshua era judío? También escribió que están llenos de las heces del diablo. Los judíos se revuelcan como los cerdos y que la sinagoga es una incorregible y malvada ramera.
Y aconsejo a todos los protestantes: incendien las escuelas y sinagogas judías y adviértanle a la gente sobre su presencia. No permitan que los judíos sean propietarios de casas de cristianos. Remuevan las escrituras religiosas judías. Niéguenle a los rabinos el derecho de predicar. No ofrezcan protección a los judíos en las carreteras. Para que se prohíba la usura, deben eliminarse el oro y la plata, permaneciendo bajo custodia, y que ésta sea devuelta a los judíos realmente conversos al cristianismo. Finalmente, los judíos jóvenes y fuertes se deben de proveer de azotes, hachas y palas, a fin de que puedan ganar el pan con el sudor de su frente. Ellos son los pensadores, filósofos e idealistas del evangelismo acerca de Israel. Cuando el rabino Shaulo dijo que Mashiach acercaba a las naciones a Yeshua, a Israel. ¿Cómo ven? Por eso van a escuchar hoy frases como esta: la Torá no es para nosotros, el Shabbat es para los judíos, no es para nosotros. ¿Quién está hablando ahí? La serpiente, Edom. No, estudiar la Torá no es para nosotros, esa es doctrina judía. Parece que está hablando Lutero. Lutero dejó sin nacionalidad a los cristianos. De perdida los católicos son romanos, pero Lutero, ¿qué hizo con el evangelismo global? No tienen nacionalidad. Y dijeron ellos: fuera los judíos, ahora nosotros somos la iglesia de Dios. ¿Pero qué nacionalidad tienen? Ninguna. Y por lo tanto, ¿qué clase de identidad tienen? El cristiano no tiene identidad definida a causa de estas intervenciones, ahora sí, doctrinales, teológicas, sociales y culturales dentro del púlpito hasta el día de hoy. Y es muy grave ir en contra del trabajo que Mashiach hizo en ese madero. Porque lo que él hizo fue acercar a todo aquel que creyera en él a Israel y al Creador. Por tanto, no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo el rabino Shaulo. ¿A dónde viene el creyente en Yeshua? ¿O a dónde debiera ser remitido el que cree en Yeshua? ¿Para qué? Para adherirse a los pactos de la promesa. Y nomás les dicen que se tienen que bautizar, que ya son salvos, que se disipulen y que se olviden. Es más, ni siquiera mencionan la palabra Torah. Y se la pasan negando la Torah, se la pasan negando al pueblo de Israel. Entonces van en contra de las enseñanzas del rabino Shaulo y en contra del trabajo de acercar a las naciones a Israel que el Yeshua hizo. Por eso cuando yo te dije la semana pasada, eres Israel, amén, porque todavía traes el trabajo de Edom ahí. Entonces, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente sin esa identidad de Israel? Anoche te mandé una alabanza, no sé si te molestaste en oírla, que es una oración de protección en el nombre de Elohim, en el nombre de Yahweh. ¿Sí te acuerdas o no? Micayahu a mi derecha, Gabriel a mi izquierda, Uriel al frente, Rafael atrás y la Shekinah arriba de mí. Y vamos adelante. Eso lo dice alguien que tiene identidad, eso lo hace alguien que tiene identidad, eso lo cree alguien que tiene identidad de Israel. Por eso Mashiach vino y te injertó en Israel, en el olivo original, no como han hecho creer a los cristianos
y a todos los cristianos y sus denominaciones que pertenecen a Edom, a Roma. A ver, ¿qué Biblia tienen los cristianos? ¿Qué Biblia tienen los cristianos? Reina Valera. ¿Y quién es Reina y Valera? 2 monjes españoles que hicieron la traducción y mal hecha. Ahí te va, eran monjes católicos. La Iglesia Católica le da la doctrina a la Iglesia de Lutero. La Iglesia cristiana tiene el credo que la Iglesia quiere. La Iglesia cristiana tiene el símbolo que la Iglesia Católica quiere. La Iglesia cristiana tiene la creencia que Vaticano, que Edom, que Roma, que Sab le dio. La Iglesia cristiana tiene la Biblia que Roma quiere. Pero cuando le sacas la Torá, se enojan. Dale un aplauso al creador. Sí afecta que no te sepas y que no creas que eres Israel. ¿Cuántos pueblos hay, te dije? Entonces, ¿qué hace el Mashiach? Traerte acá, porque ¿cuántos pueblos hay? No hay otro. Por eso Mashiach te trae acá y te injerta a los pactos de la promesa. Entonces, si tú sigues acá, la estás regando. Tienes a Lutero en tu mente, tienes el embrujo de Edom y de Roma en tu mente aún, y así está la iglesia cristiana. Por eso cuando estudiamos Torah, el embrujo se rompe. Se rompe el embrujo. ¿Por qué? Porque estas doctrinas son satánicas, son edomitas, son demoníacas. Así de serio es esto. Entonces, si Mashiach te trae a Israel, es porque hay una razón. Hay una razón. Escucha. No soy enviado sino a las ovejas perdidas. ¿Y a dónde te acercó Mashiach? A Israel. ¿Y a quién es enviado? A los perdidos de la casa de Israel. Por eso si tú andas en Edom, si andas en Roma, ¿qué va a pasar contigo? Por eso te inventaron un Cristo griego. Por eso te mandaron la cruz. Y muchos pastores irresponsables tienen una cruz detrás de ellos. La cruz no es otra cosa más que una máquina de tortura que los romanos se inventaron para atormentar a sus enemigos. ¿Que Mashiach fue uno de los que cayó en la cruz? Sí, pero no fue diseñada para él, no inventen. Lo hicieron a lo largo de muchas naciones, con mucha gente, de muchos credos, de muchas razas, entre ellos los judíos. Entonces, ¿qué es lo que tienen atrás? ¿Qué es lo que tienen en los púlpitos? ¿Qué es lo que tienen? Una máquina de tormento. Dale un aplauso al creador. ¿A quién le dijo Yeshua: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿A quién le dijo? ¿Sí te acuerdas la historia? A una mujer extranjera, a una mujer sirofenicia de nacimiento. Oye, yo no vine a ti, tú eres extranjera, yo vine aquí a Israel. Sí, pero hasta los perrillos comen las migajas que los hijos tiran. Mujer, tu fe te ha salvado. Grande es tu fe, hágase como tú quieras. Bueno, la fe. ¿Pero qué hizo la mujer extranjera? ¿Se quedó con él? ¿Se adhirió al pacto? ¿Qué hizo? Se fue. Ese es el trabajo de Edom. Traerte al Cristo que por fe, por tu fe te da bendición. Por tu fe, Él honra la fe que tú tienes. Pero no necesariamente estás adherida a los pactos de la promesa. Ese es el trabajo de Edom. Es más, te desafío. Si tienes un amigo pastor cristiano, pregúntale que si debes de estudiar la Torah. Y vas a ver lo que te va a responder. Y vas a escuchar en sus palabras, no es él,
sino quien está detrás de él. Un espíritu edomita, un espíritu romano, un espíritu de Esau. ¿Cómo es? ¿Estamos aprendiendo? ¿Ves qué importante es que asumas que eres Israel? Porque a Edom no le conviene que tú asumas que eres Israel, porque él desde que estaba en el vientre de su mamá ya estaba contendiendo contra la otra nación llamada Israel. ¿Cómo es? Mashiach propone a todos nosotros, judíos y no judíos, como dijo el Rab Shaulo, ya no hay judíos o no judíos en él, sino un solo pueblo, una sola iglesia, porque él hace unidad, él no viene a separar. A eso es lo que se llama la iglesia. A eso es lo que se llama ahora la novia. El pueblo étnico de Israel ya se casó con Hashem, pero falta adherir a las naciones para que se cumpla lo que te leí en el Salmo, que todas las naciones irán a Jerusalén porque de ahí emana la palabra de Dios y la Torá fue dada en Sión. ¿Te fijas cómo va la mecánica que el Eterno está utilizando? Obviamente es a través de Mashiach. Y Mashiach dice esto: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿A quién le habla? Al que está creyendo en él. Al que está creyendo en él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué nacionalidad vas a tener? Israel. Israel. Pero es que no soy judío. Mira, Israel es la vid. Pero cuando vienen las otras naciones a beber del pan de Israel y se sientan a la mesa, no como los cristianos que comen migajas, cuando tú te sientas a la mesa a comer como hijo del Eterno, el buen pan, el buen vino y el buen aceite, ya no es una vid. Dice la Escritura, ahora su pueblo es un vergel. A esa palabra me gustó, vergel. ¿Sabes lo que es un vergel? Un huerto. Un huerto. ¿Y el huerto qué tiene? Diversidad de frutos. ¿Por qué? Porque es diversidad de procedencias. Dale un aplauso al Creador. Qué bonito, ¿verdad? Familia, algo tan simple, pero tan significante en nuestra vida espiritual, nos puede dar mucha, pero mucha bendición. Y mira, quiero terminar con esto. Muchos de ustedes salieron de sus iglesias cristianas y están aquí y han permanecido aquí por razones de fondo muy importantes. Y te lo voy a resumir así. Porque tú sabías en el fondo de tu corazón que había algo más que eso que te estaban dando. Que eso que te estaban dando y que eso que estabas oyendo no era todo. Y había cosas en tu corazón que tú sabías que están mal. ¿Cómo? No sé. Y así como tú, hay muchísima gente en todo el mundo que está despertando y que está sintiendo que hay algo más que lo que les han dado de comer, migajas, porque les quitaron la nacionalidad y no les han enseñado cuál es la verdadera nacionalidad que tienen y a dónde fueron acercados. Les quitaron la bendición de injertarse en los pactos de la promesa, donde hay bendición, donde eres Israel. Y te voy a decir que hay un tiempo profético, no voy a hacer como los profetas esos, ¿no? Pero hay un tiempo profético que se está cumpliendo y que tú eres la evidencia de ese tiempo profético. Escucha bien lo que te voy a leer, pon atención, abre la oreja. Shema Israel.
Zacarías 8:23. Pon atención y cómete la palabra. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las naciones y todas las lenguas tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Elohim está con ustedes. ¿Dónde estás? ¿A quién estás oyendo? Dale un aplauso al Creador. ¿Y a dónde te estoy mandando? ¿A dónde te estoy mandando? A Israel. ¿Qué te enseño? La Torá del Mashiach. Es lo que te enseño. Eres Israel. Y hay 2 pactos ahí que son promesa, que debes creerlos e injertarte en ellos y hacer la diferencia en esa sociedad que está ahí cruzando la puerta. Y hacer la diferencia entre toda una gama y colección de creyentes que hay allá, dislocados, desconectados, con bendiciones magras, para que tú no seas igual. Tú estás oyendo verdades que alimentan tu espíritu, que alimentan la identidad que debes de tener y que corrigen tu identidad espiritual. Y termino con esto, que esto no es para ti. Pastores, cuidado. Iglesias, cuidado. Porque no están haciendo el trabajo que Mashiach vino a hacer y que el Rab Shaul lo enseñó: acercar a las naciones a Israel. Dale un aplauso al Creador.